El Espíritu Santo, que es nuestra voz interior de sabiduría y amor, es quien nos puede ayudar a liberarnos de la autoculpa y a guiar nuestras vidas hacia una mayor comprensión espiritual, colmada de paz, amor y sabiduría. Feliz instante para todos. El día de hoy continuamos con el capítulo 31 del libro de Un Curso de Milagros, que se llama La visión final. Subcapítulo, los que se acusan a sí mismos. Comenzamos con el primer párrafo que dice lo siguiente. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu propia reacción, tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes conseguir. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Aquí en este primer párrafo, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que recordar es que cuando condenamos a nuestro hermano es porque nos sentimos culpables de lo mismo, culpables de algo que es exactamente lo mismo que estamos viendo en nuestro hermano. Lo vemos en él y lo juzgamos y queremos, lo señalamos con el dedo y queremos que sea castigado, pero porque realmente vemos en él lo que nos acusa a nosotros, la culpa que sentimos nosotros mismos. Como somos un solo ser, entonces vemos en los demás por lo que nos sentimos culpables y creemos que es el otro realmente quien cometió la culpa y somos nosotros mismos. Recordemos además que somos un solo ser. Aquí Jesús nos invita a crear un hábito, el hábito de no juzgar y de reaccionar con amor y comprensión, para que de esa manera podamos llegar a la felicidad en forma más rápida. No juzguemos, perdonemos, miremos con amor, miremos con comprensión sin juzgar, porque cuando juzgamos nos estamos juzgando a nosotros mismos. Entonces simplemente creemos el hábito de mirar todo con amor. Y de esa manera, como dice aquí Jesús, llegaremos muy rápido a la felicidad, en instantes. Somos felices porque no juzgamos, vemos todo con amor. Segundo párrafo dice, ¿por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales, a no ser que creyeras que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infringirle a otro lo que tú te mereces y que puedes merecer si no lo que eres. Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie, perdón. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? En este segundo párrafo, consideramos los pecados en nuestros hermanos, juzgándolos solo con pensar que esos supuestos pecados son reales. Juzgamos que ellos, los juzgamos de tal manera que nos ponemos en su lugar y pensamos, ¿qué me pasaría a mí si yo hiciera esto? Entonces me culparía y me castigaría. ¿Sí? Nos autoculpamos mirando a nuestros hermanos y juzgándolos y juzgándonos a nosotros mismos, siempre dejando actuar a ese ego y proyectando una vida de culpa y de castigo. Estamos dejando actuar a ese ego.
y no el amor, que es el Espíritu Santo. En el tercer párrafo dice, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa por lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es él que se asegura que el prisionero los acate. Entonces vuelvo a decir, un carcelero no obedece órdenes, sino que es él que se asegura que el prisionero los acate. En este tercer párrafo se dice que el cuerpo es el que comete los pecados y no la mente. Dice, culpamos al cuerpo con las acciones que consideramos pecado y no a la mente. Pero aquí cabe recordar que el cuerpo ni la mente son pecadores. Todo es producto de nuestra proyección errada, que vemos en el cuerpo cometiendo pecado ilusorio. Simplemente decimos, este cuerpo cometió ese pecado y es solito el que actúa, no la mente en la que lo manda, pero todo es proyección de nuestro ego que nos está haciendo ver algo que realmente no existe y lo estamos culpando. Cuarto, más es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podrá cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para amoldarse al propósito que ella le confirió. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. Nuestro cuerpo realmente solo obedece órdenes de la mente, de nuestra mente. Se acostumbra a actuar según sea lo que le envíe la mente para que actúe. Si la mente, si nuestra mente le metemos pensamientos positivos, actúa de manera amorosa. Si le metemos pensamientos negativos, actúa de manera de miedo, de odio. La mente con nuestros pensamientos se deja llevar por el ego. Si la mente con nuestros pensamientos se deja llevar por el ego, como dije ahorita, entonces le enviará instrucciones de enfermedad, de vejez. Entonces el cuerpo asimilará, entenderá esas instrucciones como órdenes y enfermará y envejecerá. Es así como debemos modificar nuestros pensamientos con pensamientos positivos, con pensamientos amorosos, y de esta forma enviarle al cuerpo instrucciones que estas se las envía en forma de sustancias químicas y estas son recibidas por nuestro cuerpo que empieza a actuar según sea la instrucción que le enviemos con nuestra mente. Entonces, pues, acuérdate que nuestros pensamientos que entran por la mente generan unas sustancias químicas que la mandan al cuerpo y de acuerdo a lo que nosotros le enviemos con nuestros pensamientos, el cuerpo actuará. Si el pensamiento son negativos de enfermedad, de muerte, de miedo, de culpa, el cuerpo actuará de la misma manera. Si le mandamos pensamientos positivos, amorosos, de felicidad, de gratitud, el cuerpo recibirá esa orden o esa orden, esa información del cerebro y nuestro cuerpo actuará de esa manera.
Vamos al párrafo 5. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera, durmiente de los perros rabiosos del odio o de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpa impera y donde le ordena al mundo que sea como ella. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del amor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son los enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. En lo que acabamos de leer ocurre solamente si dejamos actuar. Si el ego es el único dueño de nuestros pensamientos, entonces seremos víctimas de las circunstancias y nos creeremos pecadores, merecedores de castigo. O más bien culparemos al cuerpo por ser un pecador y que merece castigo. Y nos atacamos y nos juzgamos, nos autoculpamos y consideramos que merecemos el peor castigo. Pero todo esto es ilusorio y es creado por esta mente errada, por este ego que nos hace proyectar cosas de no merecimiento, de culpa, de pecado, de odio, de castigo. Sexto, alegrémonos de que verás aquello en lo que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá, jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te haces capaz. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Pues aquí nuevamente nos cabe recordar que todo esto es una ilusión errada, por nuestra mente errada, por el ego que nos hace proyectar esta parte ilusoria. Entonces debemos alegrarnos al reconocer que podemos cambiar nuestras creencias limitantes de pecado y castigo, creencias que hemos formado en el transcurso de nuestra vida al creer en la separación. Entonces podemos liberar de la prisión a nuestro cuerpo y dejarlo libre de pecado, pecado que nunca existió y ha sido solamente una proyección errada de nuestra mente. Y por último decimos, los inocentes otorgan libertad como vuelvo a empezar. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación. Y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Entonces Jesús aquí nos invita a que nuestra mente sea por fin receptiva al cambio y a entender que somos libres de pecado, que nada de lo que habíamos creado es verdad, que somos un solo ser en el cual habita la luz de Dios en cada uno de nosotros, la luz divina, y que al ser la unidad, el sacrificio no existe. Somos esa luz de Dios en cada uno de nosotros y no existe sacrificio, solo somos amor. Nosotros
Así como un resumen de este subcapítulo es, al centrarnos en la autoculpa y dejarnos llevar por esa emoción negativa, puede ser un obstáculo para nuestro despertar espiritual. Recordemos que el perdón a uno mismo es la clave para liberarnos de la autoculpa y acceder a una comprensión más profunda de la verdad espiritual. Recordemos la unicidad que somos con el Creador y la que debemos siempre estar en función de deshacer las ilusiones para encontrar la paz y la verdad. Muchas gracias. Y entonces, pues sí, simplemente recordemos que nos debemos perdonar a nosotros mismos y perdonar a los demás, porque cuando nos perdonamos a nosotros, perdonamos a los demás, y cuando nos perdonamos a los demás, nos perdonamos a nosotros mismos. Recordemos que somos esa luz que nos habita en cada ser. Entonces el pecado no existe, ni el castigo existe, ni el sacrificio existe. Solo somos amor, que es lo que es el Creador. Somos esa solamente con él. Gracias, feliz y bendecido día para todos.